Okay, hello, student Edith. How are you today? Fine, thank you. What about you, I'm doing very teacher? well. Thank you for asking. Please, can you introduce yourself, please? Okay, my name is Eddie Huerta. Mm-hmm. Nice to meet you. Mm-hmm. I want to learn English because I have to travel to USA the next year on 2022, and I need to talk more easy and appreciate your help to this process. Thank you very much. Okay, yeah, that's the reason why we are doing this class. We are going to, I am going to help you to reinforce some topics, in this case, the past simple and past continuous, to help you to keep learning English, okay? And you will be able to use what you have learned in your with your when you will do your travel today, okay? Okay. So, okay, no problem. So, what, like I told you, the topic will be simple and past continuous. I will explain you the structure. I will explain you with some materials, with some activities, and at the end of the class, we will have some listening, writing, and reading test. Okay. Okay, perfect. So, let me share my screen to show you my Okay. slides with the topic for today. Okay, okay, here we please tell me if you are able to see the slides. Please. Okay, okay, well, let's start with the simple past. Simple past or past simple is used for sentence in which the idea, situation, or action has already been completed or it's already finished. It doesn't matter the time. It doesn't matter if it was 5 minutes ago, 5 centuries Mhm. ago, 10 years ago. It doesn't matter. We only take into account that the action or the situation is already finished or completed. Okay, to and in those cases we use a specific structure to refer to those actions that are already finished. I will tell you the structure. We can see here the structure. We have affirmative, negative, and interrogative sentence structure. In this case, for affirmative, excuse me, is subject. Now there is I, you, we, they, he, she, it, and after that the verb in past. Regular verbs in past is those we are referring about those verbs that end in ed. Yes, for example, started, finished, completed. And irregular verbs are about those verbs that it's with a in a different form. Yes, for example, when we refer to buy, past is bought, and Yes. we just and obviously referring to an action that is already completed. For example, she bought cheese yesterday. It's an action that is already completed and it's in the past. So, for example, we Okay. have here an example with an irregular verb that is he met his friend last year. We have here an irregular verb that is meet, but only with one. That's the difference, not with ed. Yes, so that's the difference. It doesn't matter because we will doing the exercises. I will show you a list with the regular and irregular verbs. Okay. Okay. And well, the next structure is negative structure. For negative interrogative, we use did. Yes. We don't use regular or irregular. We use the verb did, the verb do in past. In this case, it's negative structure, so we use subject and did not. After that, the verb in present. For Mhm. example, in this case, if we use it to make a negative sentence in convert the sentence in negative sentence, we can do it like he didn't or he did not meet with double E his friend last year. Difference, yes. And the complement, there is
that is this part. Okay, we have an example here that is Mhm. you didn't or you did not work yesterday. And you can see here that the verb is in present. Okay, nor in past. Yeah. And it's the same case for interrogative sentences because we can see here that the question starts with did, with the doing past, the subject, the verb in present, and complement. We have an example here. Did they work at home yesterday? We can see here that the verb is in present. Okay, Okay. Mhm. so those are the structures related to past simple. Here we have a list of regular and irregular verbs. We have here, we can see here the regular verbs ending in ed, like accepted, achieved, added, allowed, boiled. Yes, and we have here irregular verbs that it's with a different in a different form. For example, drink, drunk, drive, driven, or drove, eat, ate, or eaten, fall and fail. Yes, it's in a different form. Okay. Okay, so well, let's continue with past continuous. That is the other topic. The past continuous tense, also known as the past progressive tense, refers to a continuing action or state that was happening at same point in the past. The past continuous tense is formed by combining the past tense of to be, for example, was or were, was for I, he, she, it, and were for you, we, they, with the verbs present participle and ing, an ing word. Can also be used to describe something that was happening continuously in the past when another action interrupted it. There are many situations which this verb tense might be used in a sentence. For example, it's often used to describe conditions that exist in the past. So let me explain with the examples. So we use the past continuous when we refer as an action that was happening at same point in the past, and or when an action was interrupted in the past. For example, Teacher, excuse me, just go ahead. teacher, disculpe, le voy a hablar en español. ¿Me puede hacer el favor de la anterior explicármela en español? Porque no entiendo muy bien, o sea, yo no hablo tan fluido, entonces, sí, por favor, me explica esa parte Listo. de Esta pasado parte, simple en pasado español. simple. Listo, no hay problema, no hay problema. Entonces el pasado se utiliza para acciones que ya se terminaron, que ya fueron completadas. No importa el tiempo, no importa si fue hace 10 minutos, hace 10 años, eso no tiene nada que ver. Lo que importa es que la acción ya haya terminado, ¿listo? Y que obviamente haya sido en el pasado. Entonces, pues aquí tenemos unos ejemplos. Aquí le voy a explicar nuevamente, en medida que No, esa parte, esta no. bueno, O sea, esa parte sí la sobre todo es entendí. como la definición, ¿cierto? Como el No, significado. lo que me estaba explicando del ING, la Ah, última parte. pero esto sí es para pasado continuo. Eso, lo de pasado continuo, por favor, ¿me lo explica? No hay problema. El pasado continuo se utiliza para acciones que fueron, por ejemplo, que fueron interrumpidas en el pasado. Por ejemplo, I was driving when I don't know, when a person walked in front of the car and I almost crushed him or crushed her. Yes, so se habla para cuando una acción fue interrumpida, pero fue en el pasado. Por ejemplo, tú estabas manejando, en el caso en el que te puse, tú estabas manejando, una persona se puso enfrente de ti y casi la atropelló. Es Sí, es para referirse a ese tipo de acciones. sí, O también se puede referir a una acción que todavía no se ha terminado, ¿sí? Entonces, déjame sí. mostrarte con los ejemplos. Em, entonces, pues, aquí la afirmative structure. Entonces, ver, bueno, la estructura. Entonces, principalmente el past continuous se utiliza para las acciones que fueron interrumpidas en el pasado. Por ejemplo, en este caso, bueno, aquí no puse como toda la oración, pero es I was cooking all morning when my
parent arrived. ¿Ves? Ajá. Entonces, aquí al ya. principio, sí, estaba cocinando cuando mis padres llegaron. Aquí sí se utiliza el ing al principio. I was cooking all morning, ¿sí? Porque se dijo, yo estaba cocinando. Y Sí, para la acción que interrumpe la acción que acabamos de decir, por ejemplo, estaba cocinando cuando mis sí. padres llegaron. Para ese mis padres llegaron, sí se utiliza el pasado simple. I was cooking all morning when my parents arrived. Si viste que no Ya. se utiliza ing, sino se utiliza ING. se utiliza el regular verb, ed. Te lo voy a mostrar acá para que entiendas mejor. Mira, entonces, I was cooking all morning when my parents arrived. Alright. Ya. Si es que aquí no utilizamos ing, sino utilizamos un regular verb past. Sí. Entonces, El mira, verbo regular en pasado. exacto. Entonces, mira que aquí al principio, para el pasado continuo, sí se utiliza el was or were. Acuérdate de la estructura was or were. En Sí, este señor. caso, cuando hablamos de yo, entonces usamos was. Entonces, I was cooking all morning, estaba cocinando toda la mañana cuando mis padres llegaron. Entonces, aquí sí se Ajá. utiliza el pasado simple para Ya. la acción que interrumpió la primera acción. ¿Listo? Ajá. Sí, Y lo señor. mismo aplica para el negative structure, pero pues en este caso, pues obviamente utilizamos was not, or were not, or wasn't, or weren't. ¿Listo? Es Listo. y pues para la interrogativa es como la misma forma en que se configura la oración, pero va al was en vez del did, teniendo en cuenta que estamos hablando de pasado continuo. Bueno, aquí voy a colocar continuos. Aquí entonces no se utiliza did, sino utiliza was or were, el sujeto, el verbo también en ing y el Sí. complemento. ¿Listo? Esa es como la Ok, teacher. diferencia entre el pasado continuo y el Pasado pasado simple. simple. Exacto. Listo, teacher. ¿Listo? Listo, teacher. Entonces, bueno, pues ya te expliqué la estructura. Vamos a ver un video. Te termino de compartirla esta. Vamos a ver un video donde se mejor el pasado continuo del pasado simple. Va a estar en inglés. Bueno, realmente se va a utilizar también en el español para que entiendas de mejor manera. Y me dirás al final del video pues, que entendiste y en qué te ayudó a reforzar el video. ¿Listo? Ok, teacher. Thank you. Listo, entonces, déjame compartir mi pantalla. ¿Dónde está? Dame un momento, por favor. Don't worry, teacher. ¿Será este? No. Dígame si puede ver Google, disculpe. Sí, sí, señor. Listo. Entonces vamos a ver este video. Ay, espérate que se me olvidó compartir el sonido. Se lo hago otra vez. Entonces aquí Share Sound y listo. Dime si puedes escuchar el video, ¿listo? En este video van a Sí, aprender a distinguir cuándo perfecto. se usa el pasado simple y cuándo se usa el pasado continuo en inglés. Past simple, past continuous. Vamos a contrastar los tiempos gramaticales. Si tienen dudas en relación a estos temas, les pido que revisen los videos que ya están en mi canal. Es importante recordar que al pasado continuo en inglés también se le conoce como pasado progresivo, past progressive. En esta lección lo vamos a referir como pasado continuo o past continuous. Recuerden que en la parte final del video se incluyen ejercicios que suelen ser comunes en los exámenes, por lo que ver el video les va a servir para mejorar en sus calificaciones. Veamos primero la estructura del pasado simple. En oraciones positivas tenemos el sujeto más el verbo en pasado, ya sea regular o irregular. Las oraciones negativas se hacen usando el auxiliar did más la negación con el not, o usando un apóstrofe como en este ejemplo, didn't, más el verbo en presente. Y por último, las preguntas empiezan con el auxiliar did y el verbo en presente. Veamos algunos ejemplos de oraciones. I studied for the exam yesterday. Estudié para el examen ayer. I didn't eat an apple this morning. No me comí una manzana esta mañana. Did you cook breakfast last Sunday? ¿Cocinaste el desayuno el domingo pasado? En cuanto a la estructura del pasado continuo, en oraciones positivas tenemos el sujeto más el verbo ser estar conjugado en pasado, con cualquiera de sus dos formas, was o were, y el verbo más la ing. En oraciones negativas, la negación, el not, va a estar entre el verbo ser estar, en pasado,
y el verbo con ing. Recordemos que también se pueden usar contracciones, wasn't o weren't. En cuanto a las preguntas, empiezan con was o were más el sujeto y el verbo con ing. Es importante recordar la conjugación del verbo ser estar en pasado. Con los pronombres personales I, he, she, it usamos was y con you, we, they usamos were. Veamos algunos ejemplos de oraciones en pasado continuo. I was working yesterday at 5 o'clock. Estaba trabajando ayer a las 5 en punto. She wasn't texting at midnight. Ella no estaba texteando a la medianoche. Estos son los nuevos verbos que vienen con la tecnología. Were you reading in bed at 4 p.m.? ¿Estabas leyendo en la cama a las 4 p.m. o a las 4 de la tarde? Veamos cómo se usa cada tiempo gramatical. El pasado simple se usa para acciones completadas en el pasado, como en esta oración. I visited my grandma yesterday. Visité a mi abuela ayer. También se usa para secuencia de acciones en el pasado. Yesterday I drank some coffee, then I turned on the TV and watched a movie. Ayer tomé café, después prendí la televisión y miré una película. Mientras que el pasado continuo se usa para una acción que estaba sucediendo en un momento específico en el pasado. Por ejemplo, I was swimming in a pool yesterday at 7 a.m. Estaba nadando en una piscina ayer a las 7 a.m. o a las 7 de la mañana. También se usa para acciones que tienen lugar de forma simultánea en el pasado. I was dancing while my sister was singing. Yo estaba bailando mientras mi hermana estaba cantando. El pasado continuo también se usa para describir todo lo que estaba sucediendo en algún lugar y momento del pasado, como en este ejemplo. That night in the park, a girl was walking her dog, a man was reading a book and a couple was kissing. Esa noche en el parque, una niña estaba paseando a su perro, un hombre estaba leyendo un libro y una pareja se estaba besando. Ahora sí viene la parte interesante. Veamos un ejemplo en el que se unan dos oraciones de cada uno de estos tiempos gramaticales. Tenemos una acción en pasado continuo. I was jogging in the park. Cuando de repente algo sucede, me caigo. When I fell down. I was jogging in the park when I fell down. Estaba trotando en el parque cuando me caí. ¿Qué podemos notar en estas oraciones? Que el pasado simple interrumpe una acción en progreso en el pasado. En este caso, la acción interrumpida es que yo estaba trotando. Hay un par de palabras clave que regularmente nos van a servir para identificar cuándo usar cada uno de estos tiempos gramaticales. En pasado simple tenemos when como palabra clave. Cuando, después de esta palabra, regularmente vamos a tener una oración en pasado simple. Mientras que en pasado continuo, la palabra clave va a ser while, ya que esta palabra conecta dos acciones teniendo lugar de forma simultánea o al mismo tiempo. Veamos un ejercicio que les pueden poner en un examen. La instrucción aquí es completar las oraciones con pasado simple o pasado continuo. Lo vamos a resolver usando solo las palabras clave que hemos visto. Tenemos entonces en la 2 y en la 3 la palabra clave when, lo que nos indica que sigue una oración en pasado simple. Call, llamar, es un verbo regular, le añadimos la ed. El pasado de ring, timbrar, es rang. Quiere decir que estas acciones interrumpieron a otras que estaban sucediendo. Por lo tanto, las oraciones que nos faltan van a ser oraciones en pasado continuo. En la 2, Nancy representa el pronombre personal she. La respuesta es was doing. Nancy was at the shopping when I called her. Nancy estaba haciendo las compras cuando la llamé. En la 3, I was sleeping. When the phone rang, I was sleeping. Cuando timbró el teléfono, yo estaba durmiendo. En la 1 y en la 4 vemos while. Quiere decir que se trata de acciones que estaban pasando al mismo tiempo. Son todas entonces oraciones en pasado continuo. En la 1, Sophia was eating while her father was reading. Sofía estaba comiendo mientras su papá estaba leyendo. En la 4, she was watching TV while I was taking a shower. Ella estaba viendo televisión mientras yo me estaba bañando. ¿Qué pasaría si no tenemos esas palabras clave? En este ejemplo tenemos una referencia a un tiempo específico en el pasado. Ayer a las 5 en punto. Eso nos indica que se trata de una oración en pasado continuo. Y pensamos, pues le ponemos you were doing. Pero cuidado, ya que es una pregunta. Recuerden que hay que invertir el sujeto y el verbo ser estar. Por lo tanto, la respuesta sería what were you doing yesterday at 5 o'clock? ¿Qué estabas haciendo ayer a las 5 en punto? Listo, yo creo que... ¿Me puedes escuchar? Sí, señor. Listo, entonces pues esas fueron algunas cosas que yo no expliqué del pasado continuo principalmente, que se tratan sobre oraciones sobre situaciones que pasan simultáneamente en el pasado o en un tiempo específico en el pasado. Por ejemplo, I was eating at 7 p.m. yesterday, o I was eating while my father was watching TV, ¿sí? Entonces también se utiliza para oraciones simultáneas u oraciones que pasan en un tiempo específico. Ya pues el pasado simple ya lo había explicado perfectamente, que son oraciones que ya fueron terminadas y para secuencia de oraciones, ¿sí? Por ejemplo, como dijo ahí, I turned the TV and after
I finish my homework. Esas dos oraciones, pues utilizando los verbos regulares y la terminación ed. ¿Listo? Pues es más o Bueno, menos así. ¿Listo? Entonces el pasado simple para situaciones que ya terminaron en el pasado y para secuencias de situaciones que ya terminaron en el pasado. Y pasado continuo para situaciones que pasaron en un tiempo específico y que fueron interrumpidos. y que fueron interrumpidas u oraciones simultáneas que pasaban al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces Sí, señor. esa es básicamente la diferencia entre el pasado simple y el pasado continuo. ¿Listo? Entonces ahora, teniendo en cuenta que pues, ya tuvimos la explicación, vamos a realizar un ejercicio de listening. Va a ser muy simple. Vas a escuchar, voy a poner los subtítulos y vas a escuchar una conversación con pasado continuo y otra conversación con pasado simple y vas a responder a la pregunta que está en pantalla, ¿listo? No hay problema, si quieres puedes responderla en español o puedes responderla en inglés, ¿listo? Bueno, Entonces déjame compartir la pantalla. ok, sí. Es otro video que tengo ahí está el sonido. Entonces, bueno, si este pass continue listening exercise, vamos a hacer ejercicios de listening. Bueno, este es como ejercicio de listening y speaking, porque vas a escuchar la conversación y vas a intentar decirme sobre lo que escuchaste y respondiendo a la pregunta. Y después vamos a hacer unos ejercicios de writing y reading, que van a ser muy simplecitos, va a ser muy corto el ejercicio, ¿listo? Entonces, no hay problema, pues al principio no tiene sonido. Entonces, voy a mutear el micrófono para que puedas escuchar la conversación, ¿listo? Bueno, I was watching a movie with my wife. Also, we were drinking something while we were watching the movie. I was drinking milk and she was drinking iced tea. The movie was very good. Listo, ¿qué entendiste bueno, déjame poner de nuevo la pregunta porque se quitó. ¿Puedes ver la pregunta? The movie, Sí, o sea, ahí la pregunta es ¿qué estabas haciendo ayer en la noche? Entonces, si quieres, pues, si quieres, déjame ponerte nuevamente la conversación, sí, ¿listo? repite por favor, gracias. Listo. Espérate. I was watching a movie. Listo, aquí empieza. I was watching a movie with my wife. Also, we were drinking something while we were watching the movie. I was drinking milk and she was drinking iced tea. The movie was very good. ¿Cuáles son las acciones que lograste ver o las situaciones que lograste ver que se escuchan en la conversación? I was watching a movie with my wife Sí, and I was drinking milk and she was milking iced tea. sí, exacto, exacto. Sí, más o menos es eso. Él estaba viendo una película O sea, mientras bebía algo. estábamos mi esposa y yo viendo una película, Ujú. yo estaba tomando leche, ella estaba tomando té helado, ¿sí? Sí, Algo Ice así, Tea, sí, y Ice la Tea. película estaba buena, que la película estaba bien. Eso, listo, eso. Entonces, pues ese es, bueno, estamos escuchando conversaciones en pasado continuo, entonces se utiliza el was y were. Entonces, ven lo siguiente. I was having breakfast with my family. We were having a good time together. My grandfather was asking me about my lessons, and I was explaining them to him. My brother and my sister were talking about TV series. My father and my uncle were discussing about the workplace. Bueno, aquí se pueden ver varias acciones, pero pues, ¿cuáles lograste escuchar o Pues que notar? estaba en familia, que estaban discutiendo, que el Ujú, papá le estaba haciendo unas preguntas, ujú. no recuerdo más, qué pena, No, tranquila, mira, él primero estaba tomando el desayuno con la familia. con la familia. Después el papá le preguntó algo sobre unas lecciones y después con los hermanos estaban discutiendo sobre algo de series de TV
Y finalmente con el tío estaba discutiendo sobre su lugar de trabajo, o workplace, in this case. Workplace es como lugar de trabajo. ¿Listo? Entonces no pasa nada. Tranquila que pues, la gracia es como retroalimentar. Y, bueno, y pues lo importante es que puedas ver acá, durante las conversaciones, la estructura que aprendimos anteriormente sobre el pasado continuo, que es el Ah, bueno. sujeto, el was or were, el verbo con ing y el complemento, ¿listo? Por ejemplo, aquí se puede ver en los subtítulos, my father and my uncle were discussing, el ing, el were, porque estamos hablando de ellos, about the workplace. Sí, listo, Entonces eso es entendí. lo que toca tener en cuenta. My uncle were discussing about the workplace. When I last saw my best friend, he was studying for an exam. He was drinking coffee and he was revising his notes. I was helping him to study. I was asking random questions to him from his book and he was giving me the answers. He said his exam was very good and thanked me for helping. Listo. ¿Qué alcanzaste a notar? Que estaban tomando café, que le dio las gracias por ayudarlo ayer. No recuerdo más. Bueno, aquí se especifica que el estudiante, bueno, que el mejor amigo de él está estudiando para y que le ayudó con preguntas mientras él le daba las respuestas como una forma de estudiar. En ese caso, él dijo, my best friend was studying for an exam and I was helping him to study. ¿Sí? Mira que estamos utilizando el I was helping and he was studying. Estamos utilizando el was y el verbo con el ing para hablar en pasado continuo. Para hablar sobre una situación, situaciones que están pasando en simultáneo. Él estaba estudiando y yo lo estaba ayudando. I was helping Sí, him while he was studying while I was helping him to study. ¿Listo? Son dos ok. situaciones simultáneas. Yesterday night, I was thinking about my future. I was thinking about my short-term plans and long-term plans. In the short term, I was thinking of going Italy for a holiday. In the long term, I was thinking of learning another foreign language. ¿Listo? ¿Qué alcanzaste a notar? ¿Qué oraciones o situaciones? Bueno, que él estaba pensando en ir en los días festivos a Italia Ujú. y aprender un idioma extranjero. Eso entendí. Sí, que él estaba pensando sobre eso y sobre sus planes como a corto plazo y a largo plazo. Sí, Entonces, señor. entonces él le está diciendo como I was thinking short-term plans and long-term plans. Y lo que tú dijiste, he was thinking about to travel to Italy and learn a foreign. ¿Listo? Entonces, pues Ok, ahí ok. podemos ver, I was thinking of learning another foreign language, podemos ver la estructura. ¿Listo? Entonces, Sí, pues yo sí. creo que ya el ejercicio quedó hecho, lo realizaste muy bien, entendiste muy bien todo. Lo que quiero que sobre todo entiendas es la estructura del pasado continuo, ¿listo? Y pues ahí la pudiste ver. Entonces ahora vamos a ver vamos a hacer solo 3 preguntas sobre el pasado simple, ¿listo? Entonces recuerda que se utiliza el did, ¿listo? What did you do yesterday morning? Para las preguntas. I woke up at 7 and I took a shower. I had my breakfast at 7:30. I ate 2 eggs, a loaf of bread, some cereal, and I drank a cup of coffee. Then I left home at around 8 a.m. ¿Listo? ¿Qué entendiste de la pregunta? Dice que se levantó a las 7, que preparó 2 huevos, un Ujú. pan, algo de cereal y que bebió una taza de café y que salió de la casa a las 8 Exacto. de la mañana. En la mayoría bueno, de la respuesta del señor se puede ver que utiliza sobre todo verbos irregulares como I ate my breakfast, que en ese caso sería el pasado de eat,
pero pues como sabemos que es un verbo irregular, entonces se utiliza ate. Y también tomó como take a shower. En este caso puso el verbo en pasado de take, que es took, que es el, Ah, que es el verbo, que ya que es un verbo irregular, no se utiliza el ed, sino took. I took a shower at the morning or before take my breakfast. Entonces, ok. entonces ahí se puede ver la estructura. Recuerda que para oraciones afirmativas no se utiliza did, sino el verbo regular o irregular en pasado. Sí, veo. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. I was at work. Around 1 p.m., I had my lunch break. I ate some chicken and I drank some orange juice. Later, I sat with my colleagues at the cafeteria for a while. Then we went back to work. ¿Qué alcanzaste a entender? Entendí que salió como a la 1 a almorzar, que comió pollo y algo de jugo de naranja y que Ujú, volvió a las 2 de almorzar o a la exacto. oficina. ¿Alcanzaste como a, como a entender algunos verbos en pasado irregular? ¿Cuáles verbos en pasado alcanzaste a ver en la respuesta del señor? Que comió, Ujú. ¿Cómo se que dice comer comió en? algo de pollo, que tomó jugo, Ujú, o sea, no, no drink, sino drunk, exacto, muy bien. cuando habló del jugo de naranja, del jugo Ujú, de naranja. ujú. Y cuando, no, es alcancé, qué pena. No, no hay problema, ahí está muy bien porque pues utilizó el verbo en pasado de drink, que es drunk. I Drunk, que es drunk, irregular. exacto, verbo en pasado, que es irregular. I drank orange juice and I ate chicken, egg, or, well, it doesn't matter. Ahí podemos ver como la estructura I, verbo en pasado, regular o irregular, y complemento. ¿Listo? I ate my breakfast, I drank an orange juice. Entonces, pues yo creo que pues no hay necesidad de la tercera pregunta porque pues puedo ver que realmente esté muy bien la estructura y pues en este caso no te tienes que aprender los verbos en regular o irregular. Lo que importa es aprender la estructura gramatical de cuando hablamos de pasado simple o pasado continuo. Entonces, pues te voy a hacer la pregunta, ¿listo? Sí, ¿Cuál es la estructura del pasado afirmativo? del pasado que perdón. Pasado simple, past simple, del pasado simple. Primero es el pronombre, como Ujú. decir I, después es el verbo, no, el what o el where, No, ese es para pasado continuo, pero también se puede utilizar porque podemos hablar del verbo cero estar en pasado. Sí, pero ahí ah, en este caso la estructura en general no se utiliza was o were porque ese es para continuo. Para simple es sujeto, verbo en pasado regular o sujeto, regular. verbo Ujú, y complemento. exacto. ¿Y cuál es la diferencia la estructura afirmativa, la negativa y la interrogativa? ¿Qué se utiliza en la negativa y en la interrogativa? En la interrogativa primero se escribe el what o el where o el did, ¿no? El did, muy bien, El estuviste bien did, en el orden, perdón, el el did. did. Ujú, Listo. Y en la interrogativa, ¿cierto? Y después el pronombre. exacto. Y en la Por negativa, ejemplo, ujú, hiciste el desayuno ayer o algo así. Entonces, es para hacer la pregunta. ujú, En el, el negativo se escribe el not, did not o didn't. exacto, muy bien. Sí, señor, Eso. esa es la estructura. Esa es la única diferencia, que en el negativo y negativo se utiliza el verbo did o el verbo cero estar en pasado. Esa es la diferencia. Y con Ah, el bueno. pasado continuo es más fácil porque en todas las oraciones, en todas las estructuras, afirmativa, negativa, interrogativa, se utiliza el was or were. ¿Sí? ING. Exacto. Bueno, eso ya es el verbo. Estamos hablando, Sí, es como el verbo cero estar en sí. pasado, pues del sujeto. Por ejemplo, I was or you were.
Entonces, pues, se utiliza así afirmativo, en negativo lo mismo, solo que con el not. Y en interrogativo, solo que se empieza con el was or were. Was I eating yesterday? ¿Estaba comiendo ayer? Entonces, así, ¿eso? Was I? Ah, ok. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia para que la tengas en cuenta. Súper. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Ah, no, mentiras. Tenemos una última actividad. Vamos a responder solo 5 preguntas rápidas. Vamos a hacer una actividad de writing, teniendo en cuenta lo que ya hemos aprendido. Y después de reading, ¿listo? Pero va a ser muy fácil. Entonces, por ejemplo, em, bueno, ya sabes que, bueno, aquí vamos a hacer unas oraciones que tienes que complementar dependiendo si cumple con el pasado simple o pasado continuo. Por ejemplo, déjame ayudarte primero. ¿Te acuerdas que en el pasado continuo se interrumpía la oración en pasado? Se Sí, interrumpía, señor. se interrumpía con la acción. Entonces, por ejemplo, mira que Ajá. aquí se interrumpe la acción. Por ejemplo, ahí we, que en este caso es nosotros, se utiliza we were Cuando la lluvia, sí. cycling. ¿Listo? We were cycling when the rain started. ¿Listo? ¿Te acuerdas que te dije que Ay, aquí se utiliza se utiliza ING. el ing, se utiliza el was or were, dependiendo del sujeto, el ing, y para la oración que interrumpe la primera oración se utiliza pasado simple. En este caso, Sí. mira que el verbo es regular, started. Ajá. ¿Listo? Lo mismo para la segunda oración. Ajá. Entonces, eh, Entonces, he was exacto. breaking. Ah, no, no, discúlpame, no, no, espérame, no, no sé. No, aquí es al revés, aquí se intercambian los roles. Aquí primero es el pasado simple y en el otro es el pasado continuo. Entonces aquí sería el verbo, Break. sí, sí, break, creo que break en pasado participio es igual. ¿Y aquí cómo sería? Sí. Aquí sería pasado continuo. The one when he played. No, no, aquí sería el pasado continuo, el pasado continuo. O sea, aquí sería con, Was played. no, no, acuérdate que para pasado continuo se utiliza ing. Se utiliza Ah, es ing. al contrario, ya. Sí, exacto, es al contrario. Mm. Por ejemplo, aquí es el mismo caso. ¿Te acuerdas cuál es el pasado de com? Cambia solo una letra. Con came. Exacto, muy bien. Mi mamá vino, o sea, llegó, mientras Y yo, mientras yo suciaba, mientras yo estaba, ¿cómo sería I entonces? was, I Ujú, was ujú, surfing. exacto, while I was surfing. Surf- Muy bien, Ah, ok. ¿listo? Ven, Ok. busquemos otro ejercicio, así con ambas. Ujú. Mm, listo, mira, aquí es como la primera, nuevo pasado continuo, Mm, y aquí I está playing, sí, exacto, I was, pero, I was exacto, playing, I was exacto, playing muy bien, golf when it begin o began, vegan, began. exacto, cuando empezó a llover. Perfecto. Trata como de interpretarlo en español para que te quede más fácil para saber Ah, cuál es en primero pasado. pensarlo en español. Exacto, primero pensarlo en español, Ah, por ejemplo, a ver, te voy a poner un ejemplo. Yo began. bailando cuando, bueno, este verbo sí no me acuerdo qué es, pero Entonces ahí aquí, sería I was no, dancing. no, no, mira el sujeto, ¿cuál es el Ah, sujeto? we. So, We were exacto. dancing Ujú. when he Creo que came, este es regular, entonces, ¿cómo sería? painted. Muy bien, painted.
Muy bien, ahí ya vas aprendiendo. Veamos otra. Bueno. ¿Listo? ¿Listo? Entonces aquí se intercambian los roles. Aquí sería primero por ejemplo, mira, ella lloró cuando yo She estaba, cried. muy bien, y She cried, cried ujú, when I was singing. muy bien, sí. Ella lloró mientras yo la estaba viendo, Ajá. cuando yo la Bueno, estaba listo. viendo. ¿Listo? Listo, Entonces, ya entendí. ¿listo? Entonces, bueno, mira, acá hay, no, esto sí, no. Em, bueno, aquí vamos a hacer como un tipo de ejercicio de lectura, más o menos con lo que hemos aprendido. Entonces, mira, aquí podemos ver la estructura que ya hemos visto antes, que es cuando se interrumpe una acción con otra. Entonces, aquí en esta primera parte tenemos a Lorry Driver, que sería prácticamente como he, como él. Entonces, ¿qué iría acá? Si se interrumpe esta acción con esto. Entonces, ¿qué iría acá? Driving, No. Eh, driving. exacto, pero recuerda siempre la estructura del pasado continuo, que primero es él. Ah, sí. He was Ujú, driving exacto. ¿Y te acuerdas cuál es el pasado continuo? 200 pieces. El Breaking, pasado. break, No, este no break es it, pasado. break it, No, creo que es broke. o break it, broke it, Broke. Creo que broke broke. es como este es un verbo irregular, entonces el pasado es diferente. Bueno, a ver, Algo. vamos a ver otro No, ejemplo. Ujú. Espérate, a ver, busco otro ejemplo donde utilice ambas. Listo, mira, aquí se intercambian los roles. Entonces va primero pasado simple y después pasado continuo. Recuerda interpretarlo en español primero. When I, cuando yo, When I walk it, exacto, cuando yo caminé hacia la is clase, to todo el class, mundo, everyone studying. exacto, pero recuerda que antes What's del verbo en studying? What's ing, studying? exacto. Perdóname. What's studying? Ujú, Hard, and I in is silence. silent. Ah, ok. Estaban estudiando duramente y en silencio. ¿Listo? Ajá. Entonces, Ok. pues más o menos eso es lo que tienes que entender. Entonces, pues ya sabes, pues solo como para retroalimentar, recuerda, el pasado simple son para oraciones que, am, que ya han terminado en el pasado, o para una secuencia de oraciones, de situaciones que ya terminaron en el pasado, o también para situaciones que interrumpen situaciones que estaban pasando en determinado tiempo en el pasado. Sí, ya. Por ejemplo, ya hemos visto acá, un conductor estaba manejando cuando digamos que carro rompió, ¿sí? Esto es Vea. como, aquí podemos ver que el pasado simple es la que interrumpe la situación o la acción en pasado continuo, ¿listo? Sí, Entonces, señor. eso es. Y para el pasado continuo, son oraciones que están pasando en un determinado tiempo, oraciones en secuencia u oraciones que son interrumpidas. Pues Oración. sí, sí, señor. ¿Listo? Entonces eso es más Listo. o menos lo que es entender y obviamente la estructura gramatical, que es para el pasado continuo, I was, she was, it was, or you were, she were, it were, y después el verbo ing y el complemento. Y el pasado simple, sujeto, verbo en pasado ya puede ser regular o irregular, y el complemento. Y para el negativo, did not, y para el interrogativo, did. ¿Listo? Eso es lo que Listo, más o menos señor. necesitas entender para entender este tema. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a la última parte de la clase, que es yo te voy a hacer unas preguntas, en este caso pues no, realmente como es como un tipo de test, pero ayuda. Entonces, primero vamos a escuchar eh, como un audio, discúlpame, un audio. Vamos a escuchar un audio
Y en base a a ese audio, tú tienes que responder las siguientes preguntas. El audio, Ah, listo. en el audio se utiliza sobre todo pasado simple. Hay veces se utiliza pasado continuo, pero no muchas veces. Creo que ni siquiera se utiliza, ¿no? Creo que es sobre todo pasado simple. Y pues ver aquí las preguntas que utilizan did para pasado simple. Entonces yo creo que pues ya más o menos las puedes interpretar, ¿listo? Listo, sí, Entonces señor. vamos a escuchar el audio. Dime por favor si se escuchan. Bueno, Un momento, por favor. Harry, welcome to La Mansión del Inglés. ¿Se You're escucha? a retired man now, but you've had a very interesting and varied life. Tell us about some of the jobs you've had over the years. I left school when I was 14 years old. That was in 1946. It was exactly 1 year after the Second World War. I started work as an electrician's apprentice, and after that I went into a selling career. I started selling in the famous Covent Garden fruit market in London. It was very different in those days. The market imported foreign fruits from all around the world. I left the market and joined a canned food company. They were in fact the largest packers of canned fruit and vegetables in the whole of Europe. They sold their products to large supermarkets in England. I was with them for 17 years. I then decided to leave and start up my own business. I bought a shop in Ilford and we sold newspapers, cigarettes, sweets and chocolates. From there, after 5 years, we opened up a sandwich bar, which was right in the centre of London. We only had that for 2 years. From there, I decided to start up my own business in car hire. And it was really interesting. I drove many famous TV personalities. And from there, I went to the South African High Commission in London and was responsible for driving the High Commissioner. Which job did you most enjoy, Harry? I think possibly the last one, driving the High Commissioner, because it was very varied and it was different. The people I met were so interesting. For example, I drove Nelson Mandela when he came over on a state visit to England. I also drove many other important politicians, and during the time at the High Commission, I met some very interesting people. And which job did you hate the most, Harry? I think possibly the one in my early life, for instance, the electrician's apprentice. I didn't enjoy that too much. When I first started selling, I didn't enjoy the jobs very much either. It was at the end of my working life when I was driving and came into contact with the famous and interesting personalities that I really enjoyed myself. And finally, looking back on your working life, Harry, is there anything that you would change? The one thing I would change, and it's a personal thing, and that is that I wish I had studied more at school. I wish I had improved my educational level. But there were reasons why I had to leave school at 14, and at the end, I suppose one must look back on their life and be thankful for what they've done and what they've achieved. ¿Listo? Entonces hay que ver que hay varias oraciones como en pasado. Sobre todo son verbos irregulares los que se utilizan durante la conversación, como drove, met, trabajó. exacto. Esos son verbos irregulares que no se utilizan ed, sino que cambian completamente su forma. Entonces, entonces en base a ese audio, a lo que acabas de escuchar y a la estructura, vamos a responder unas preguntas de este cuestionario. Déjame ver dónde está. No, este no es, disculpa. Un momento, listo. Vamos a responder unas preguntas de este cuestionario. Entonces, bueno, in what year did Harry withdraw from school? Or in what year did Harry left school? ¿En qué año Harry dejó la escuela? In 1946. Harry left the school in 1946. No, dame un momento porque no me deja, ¿qué? Me deja editar. Dame un momento, ¿listo? Ok. Espérate, lo hago con otra cuenta. Ah, ya sé. Espera un momento.
para que así podamos copiar tus respuestas. Listo. ¿Cuál fue la primera respuesta? Harry left the school in 1946. That's correct. Let's Thank put you. school in 1946. Listo. Bueno, aquí vamos a poner tu nombre. Uy, me fue un poquito. Listo. Entonces, a ver, está lento el computador. Un momento, por favor. Listo. Entonces, listo, la siguiente pregunta. ¿In what job did Harry work for 17 years? ¿En qué trabajó Harry por 17 años? Me acuerdo que era Canet Food Salesman o Salesman. How do you pronounce salesman? Salesman, yes, salesman. Salesman. Yeah, salesman. Yeah. Entonces, sí, tiene razón, está correcto también. Can work sales. Ya te ponemos todo completo. Work as and work salesman. Como nombre de negocio, como nombre de ventas. Listo. Bueno, ¿este es de falso o verdadero? O pues no se dijo en la conversación. Entonces, Ajá. Harry worked in Covent Garden Fruit Market. Harry trabajó en el mercado de frutas Covent Garden. True. True. Muy bien. Es true. Listo. For how many years did Harry have a sandwich bar? ¿Por cuántos años Harry tuvo bueno, en ese Creo caso, que fue por 2 años, 2 years. ok, es correcto también. Sí, sí, tuvo por 2 años el sandwich bar. Harry drove the South African High Commissioner after driving TV personalities. That's true, false, or doesn't say. Harry condujo o manejó para altos comisionados de Sudáfrica después de manejar para personalidades de la TV. ¿Eso es falso o verdadero? Verdadero, verdad. ¿Verdadero? Muy bien, sí señor. Listo. ¿Dónde estaba localizado el sandwich bar de Harry? Where was Harry's sandwich bar located? In the center of London, I think. That's correct. In the In center the of center London. of London, sí. Correct. Okay, let's continue. Who did Harry drive during a state visit? ¿Para quién condujo Harry durante una visita de estado? Drove to Nelson Mandela. Muy bien. Ya, Nelson Mandela, el presidente de Sudáfrica. Sudáfrica. Ajá. Ahí me escribí mal. ¿Cómo se escribe? Mandela. Listo. ¿Cuál fue uno de los peores trabajos de Harry? Or what was one of Harry's Cuando worst jobs? fue un aprendiz de electricidad. Muy bien. Electrician's apprentice. Was. Electrician apprentice, yes. Electrician apprentice. Exacto. Ese fue uno de los peores de trabajo de Harry. Bueno, ya estas últimas dos preguntas, hasta las he contestado todo bien. Ya las últimas dos son de verdadero o falso. Harry was happy because he left school early. Harry estaba feliz porque dejó la escuela como muy rápido, muy temprano. Temprano, muy temprano, muy rápido. O falso. Como muy rápido, sí, exacto. Falso. Muy bien. Y la última es, Harry thinks that everyone should be happy with their lives. Harry piensa que todo el mundo debería ser felices con sus vidas. ¿Verdadero o falso? No lo dice. Verdadero. Muy bien. Listo, vamos a registrar tu examen. ¿Listo? Entonces, listo, muy bien. Ahora vamos a proceder con el otro examen. Déjame ver si lo tengo acá. Que es de reading. Va a ser muy rápido. En un momento. Okay. Reading test. Pues aquí tengo los exámenes acá.
No me acordaba. Da un momento, por favor. Hacemos el examen de lectura y finalmente hacemos el examen de gramática o de writing, que es el examen en el cual se va a calificar el pasado continuo y el pasado simple. ¿Listo? No nos vamos a demorar. Esto va a ser rápido. Entonces vamos a copiar este de acá. Vamos a poner acá para comenzar. ¿Listo? Entonces vamos a poner tu nombre acá. Listo, entonces voy a tratar de traducirte el texto para que te quede mayor facilidad y ahí me respondes. Ahí podemos ver la estructura, todo eso, ahí podemos ver la estructura del pasado simple y vamos a ver que también durante el texto se va a manejar mucho el pasado simple con los verbos regulares e irregulares. Entonces, mira, la señora Wilson y la señora Smith son hermanos. La señora Wilson vive en una casa en Duncan, que es como un tipo de ciudad, y la señora Smith vive en un condominio en Victoria que queda en Australia. Un día la señora Wilson visitó a su hermana. Cuando su hermana fue a la puerta, la señora Wilson estaba en llanto o estaba llorando y le preguntó, ¿cuál es el problema? Le preguntó la señora Smith. No, perdón, ella le preguntó y la señora Smith le dijo, mi gato Sammy murió anoche y no tengo lugar para enterrarlo. ¿Listo? Ella comenzó a llorar y la señora Wilson dijo, estaba muy triste porque ella sabía que su hermana amaba mucho ese gato. De un momento a otro la señora Wilson dijo, puedo enterrar tu gato en mi jardín en Duncan y tú puedes venir a visitarlo algunas veces. La señora Smith dejó de llorar y las dos hermanas tomaron té juntas y tuvieron un bonito encuentro, una bonita visita. Era acerca de las 5 de la tarde y dijo, es tiempo, eh, es tiempo para que su hermana vaya a casa. ¿Sí? Ella se puso su sombrero, su abrigo y sus guantes y la señora Smith puso al gato, a Sammy, en una bolsa de compras y la señora Wilson tomó el shopping bag o la bolsa de compras y caminó hacia la parada de bus. Ella esperó por un largo tiempo por el bus y ella compró un periódico. Cuando el bus llegó, ella tomó el bus, se sentó y puso la bolsa de compras con el gato en el piso atrás de sus pies. Entonces ella empezó a leer el periódico. El bus llegó, cuando el bus llegó y el bus paró, ella se salió del bus y caminó por acerca de 2 minutos. Y repentinamente ella recordó que había dejado la bolsa, dejó la bolsa en el bus con el gato, Con el gato. con el gato de la hermana, con el cadáver del gato de la hermana. Entonces, en eso se basa la lectura. ¿Listo? Ok. Que la hermana quería ayudar a la hermana, que estaba muy triste porque se murió el gato y todo. Entonces, mm, ¿Puedes ir? no, espérate, esta pregunta está mal formulada. ¿Qué estaba la señora Sí, Wilson no, haciendo? está mal formulada la pregunta, discúlpame. Because she was sad, no. Era porque estaba llorando, porque estaba triste, porque su gato murió, Sí, porque la exacto. hermana vino Exacto. a Formulémoslo ver de su esta gato. manera. Entonces, la Formulémoslo de pregunta esta why Mr. Smith was crying. was Why crying, Mr. exacto. Exacto. Entonces era because her cat died, Exacto. porque su Ay, gato murió. exacto, muy bien. Ajá. ¿Listo? Entonces sí. Entonces formulémoslo de esa pregunta, perdóname por eso. Entonces es ¿por qué la señora Smith estaba llorando? Porque su gato murió. Muy bien. Entonces, bueno, la siguiente Ajá. pregunta. ¿Con quién vivía el gato Sammy? Con la señora, bueno, aquí es señora Wilson otra vez, o la señora Smith, con la señora Wilson o la señora Smith. Miss Smith.
Muy bien, Merce Smith. Muy bien. ¿Cómo, bueno, de qué manera la señora Wilson se fue a casa? Tomó un bus, Took caminó a por bus. dos, toca vas. Muy bien, toca vas. ¿El gato también murió en Victoria? ¿Verdadero, falso o no lo dice? Creo que tú. Porque el gato vivía con la señora Wilson y ella vivía en Victoria, ¿no? Ujú. Pero, bueno, como que en el texto no dice dónde murió específicamente. Pero espérate, déjame Pero el ver. gato vivía con la señora Smith y ella vivía en Victoria. La Entonces, señora Smith el dice, gato sí, se murió ayer estando en con la Victoria. señora en Victoria. Sí. Sí, Entonces, es como una pregunta deductiva, sí, señor. Entonces, sí, ajá, Sammy the cat died in Victoria. Entonces, verdadero, muy bien. ¿Dónde vive la señora Smith? ¿En un condominio en Duncan, en una eh, casa en Victoria o en un condominio en en Victoria? un condominio en Victoria. En la condominio en Victoria. Déjame verificar. Muy bien, sí, señor. Está bien. Eh, ¿Qué olvidó la señora Wilson en el bus? ¿Una bolsa de compras, un periódico o un bolso? De shopping bag, Eso, muy bien. Muy bien, respondiste muy bien todas las con preguntas. el Entonces gato vamos. adentro. Entonces vamos The cat inside. inside, ya. The cat inside the shopping The bag. inside the Ujú. shopping bag. Muy bien. Exacto. Listo, entonces ya esta es otra lectura y solo van a ser 4 preguntas para esta lectura. Entonces voy a tratar de traducirlo lo mejor que pueda. Entonces, un hombre llamado Randy le gustaba como escalar árboles o cazar, no, no, como cortar árboles. Creo que Sí, Honda es como cortar árboles. Él miró, sí. él buscaba grandes árboles y viejos árboles. Él hacía mapas para mostrar, sí, como para saber dónde estaban esos árboles. Sí. Eh, Él no quería cortarlos. Bueno, entonces al fin de cuentas él como que buscaba árboles, como que se dedicaba a buscar árboles grandes y viejos. Eh, Él quería que las personas cuidaran de ellos, cuidaran de los árboles grandes y viejos, de esos Ay, árboles. Randy, a very tall tree on Vancouver Island. A Randy le dijeron sobre un árbol que era alto, un árbol alto en la isla de Vancouver. ujú, Se decía que el árbol medía 314 pies de altura, sí, que eso lo hacía el árbol de Canadá. ajá. Randy se preparó para ir a buscar el árbol, pero alguien más lo encontró primero. Otro primero. Fue encontrado como por un loguero, como para alguien que hace eh, blogs. Bueno, esto era como blogs o, bueno, no mentira, no, esto es como algo diferente. Bueno, Bueno, digámosle loggers. Los loggers querían cortar el árbol más alto de Canadá y todos los árboles alrededor de ese árbol. Randy hizo un camino sí, en el bosque para que las personas pudieran encontrar ese árbol. El árbol sí. era tan grande y hermoso, eh, it would fill them que lo llenaron como de, bueno, no sabía cómo decirte. Bueno, era como que el árbol era como muy fácil de encontrar y además Randy hizo un camino para encontrar. Más y más personas querían salvar el bosque con el árbol Ajá, más grande de Canadá o más alto. Gracias a esas personas, sí. el bosque ahorita es un parque. El árbol más alto de Canadá sigue allí y there may still be a bigger tree. Y pues puede que haya un árbol más grande que ese. Tal vez puedas encontrarlo
but there are only few forests left. Pero hay muy pocos árboles hay muy pocos árboles viejos que son muy grandes que todavía se Canadá, pero son muy pocos, son como contados los árboles viejos que están en Canadá. Entonces, many are still at risk y que todavía siguen en riesgo de ser cortados por algunas personas que quieren utilizar la madera o simplemente lo hacen como hobby. ¿Listo? Entonces, vamos a responder las preguntas en base a ello. Entonces, ¿qué querían hacer los loggers en el árbol más grande de Canadá? ¿Tomar fotos Ellos del árbol, querían salvar el árbol o querían cortar el árbol? cortarlo. Bien. Bueno, esta expresión sí vamos a ponerla en el traductor porque realmente no tengo pleno conocimiento como de qué significa O. Entonces déjame hacer esto rápido para ver así qué significa y tú lo interpretas o, bueno, tú lo interpretas a tu manera. Entonces, espérate a ver, un momento. Dame esto un poquito. Significa como lleno de asombro. Lleno de asombro, sí. Entonces, espera un momento, ¿dónde está? Ay, ¿qué pasó? Se salió la pantalla compartida. Sí, disculpa un momento, espérate, lo vuelvo a compartir. Listo. Bueno, entonces, sí, es como lleno de asombro. Entonces, la expresión significa estar no interesado para ganar ¿Qué dinero significa? o para estar como sorprendido, como impresionado. La última. Tu vida me dice. Exacto, to be amazed. Es porque la otra es interesada. Sí, para como con no estar interesado, como que no les importa, o la otra es como para ganar dinero. Bueno, entonces estas ya son de verdadero o falso. El bosque donde Randy encontró el árbol más grande de Canadá es ahora un centro comercial. ¿Es verdadero, falso o Falso, no lo dice? falso. Falso, muy bien. Porque es un bosque. Ajá. Bueno, se convirtió en otra cosa. Te lo estoy En un parque. señalando. Muy bien, en un En un parque. parque. Ajá. Randy hizo un mapa para mostrar dónde están los árboles más grandes de Canadá. ¿Eso es verdadero, falso o no lo dice? Verdadero. Verdadero, muy bien, aquí lo dice. Él hizo un mapa para encontrar los árboles más grandes del país. Muy bien, entonces vamos a enviar esta respuesta. Listo. Y ahora vamos a pasar a la última. em, el último examen, que es de gramática, que es sobre lo que hemos aprendido ¿sobre qué? Sobre el pasado simple y el pasado continuo. ¿Listo? Entonces, Ok. generar el link. Un momento. Un momento. Listo. Entonces aquí tenemos, bueno, vamos a poner tu nombre aquí. Y vamos a empezar. Entonces, bueno, recuerda toda la estructura, recuerda cuáles son las condiciones, qué es lo que te enseña, es lo que te enseñé con las diapositivas y con todos los ejercicios. Y vamos a empezar. Ok. Entonces, she, the college the last year. He left. Bien. He Ella left. dejó, muy bien, sí, es Ella correcto. dejó la Ella dejó la universidad el último universidad año. el año pasado. Exacto, muy bien. Ah, sí. Muy bien, exacto. Es muy bien, muy bien. Es que aquí se utiliza left, que es, ¿sabes? El pasado regular, digo, perdón, el pasado es irregular y la estructura, sujeto, verbo en pasado irregular y la universidad del año pasado. Bueno, la siguiente pregunta. Yo, I ujú, was watching. muy bien, muy bien. Yo estaba mirando televisión cuando papá llegó. ¿Te acuerdas lo que te dije? Que primero el pasado continuo y después se interrumpe la acción o la situación Ajá. con el pasado simple. Nada, right. El pasado normal. Ujú. Listo. Bueno, aquí, he o él, eh,
Está He él. was driving Ujú. He was driving home lane when the home accident late. occurred. Él estaba manejando a casa tarde, bueno, Cuando como ocurrió cuando cuando ocurrió el ocurrió el accidente. accidente. Muy bien, listo. Entonces aquí, acuérdate de la estructura. Para esta pregunta, acuérdate de la estructura del pasado simple en negativo. ¿Te acuerdas cómo era? I did not, Muy bien. I did not or I didn't sleep or well I last night. didn't. Ujú. Okay. No dormí bien la última noche. Muy bien. Every morning he, por He, un paseo, como por una caminata. Cada mañana él, he was going, no, he went. he went. Muy bien. or No, was. mentira. No. No. Espérate, déjame analizar bien. Every morning, cada mañana, él, No, he went. Sí, está correcto. He went. Sí, okay. es correcto. Sí, es pasado simple. Sí, señor. Está correcto. After she, her Ate breakfast. Exacto. Después de que ella comió su desayuno, desayuno, ella fue a trabajar. ya fue a trabajar. Muy bien. Bueno, siguiente. Ella ayer. She was coming, No. she came, Ujú. Ella vino ayer. ella Recuerda vino siempre, ayer. recuerda siempre intentar hacer como el contexto en español, como, porque, o sea, si utilizamos was coming sería como ella estaba viniendo ayer, y pues no Sí, es, sí, tienes razón, disculpe. no hay problema, estuvo muy bien que lo interpretaste a tiempo. Entonces la siguiente es, los invitados dejaron la fiesta antes de que yo, espérate, los invitados had left before. mm, Bueno, en este caso sí se utiliza dos veces el pasado simple. Entonces, porque aquí se dice, los invitados como que se fueron antes de que yo Pues, antes de que yo llegara a casa. Sí, reach es como una Richie, expresión como para reach. Es como una expresión para llegar a un lugar, ¿listo? ajá. Y finalmente, Yo ay, pensé, I yo thought, pensé eso, pensé, yo, yo pensé, I thought of it, yo pensé eso cuando tú, open it, muy bien, cuando tú abriste la boca. no viste la boca, ajá. Se utiliza el ed, verbo regular, y Ajá. terminamos. ¿Listo? ¿Listo? ¿Me puedes decir, Okay, listo? sí. ¿Me puedes decir así qué te pareció la clase? ¿Qué te pareció? ¿Si aprendiste? Sí, profe, entendí muy bien porque hay veces uno se confunde mucho cuando es como Ujú, pasado simple y cuando la oración es como compuesta, como que se divide en dos partes. Yo estaba haciendo tal cosa ujú, cuando tal cosa sucedió. ujú. Entonces no tenía claro esa parte de que en la última oración se utilizaba el pasado simple. Entonces en eso sí me confundía y ya tengo bien claro la situación. Le agradezco mucho, profe. Qué bueno que haya entendido la clase, que la haya disfrutado. Y muchas gracias por asistir. Que tenga un excelente día. Gracias, teacher acá, muy amable. Espero Hasta, su próxima clase entonces. listo. Hasta luego. Gracias, profe, que esté muy bien. Bye, bye. Bye bye.